¿Dejarías que tus hijos jugaran durante 5 minutos si supieras que nunca los volverías a ver? Clara Gabrieli creía vivir en el lugar más seguro del mundo. Una casa sencilla, rodeada de bosque, donde el ruido más fuerte eran las risas de los niños. Pero esa tarde, el silencio llegó como un presagio, y cuando salió a llamarlos, Luna y Mateus ya no estaban. Sin gritos, sin pistas, sin testigos, solo una puerta entreabierta y un vacío inexplicable. Antes de continuar, suscríbete al canal ahora y activa la campanita. Aquí, cada historia es real, cada caso es una herida abierta y cada detalle podría ser la pieza que falta. Hoy conocerás una desaparición que conmocionó a toda una comunidad, en la que están involucradas una carta anónima, una camioneta misteriosa y una madre que se niega a rendirse. Clara Gabrieli pensó que sería una tarde cualquiera. Preparaba la merienda mientras sus hijos, Luna, de 6 años, y Mateus, de 4, jugaban en el patio trasero. La casa era sencilla, alejada de la ciudad, rodeada de un denso bosque. Clara solía decir que allí reinaba demasiada paz como para que hubiera peligro. Pero todo cambió en cuestión de minutos. Cuando salió a llamar a los niños, ya no estaban. La puerta trasera estaba entreabierta. Los juguetes seguían esparcidos por el suelo. Clara llamó a sus hijos varias veces, dio la vuelta a la casa y miró en el garaje, pero reinaba un silencio absoluto. No oyó gritos, ni pasos, ni nada que indicara dónde estaban. Desesperada, llamó a Alonso, el padrastro de los niños, quien corrió a casa de inmediato. Juntos llamaron a la policía a las 15:04 de esa misma tarde. Cuando llegaron los primeros agentes, se dieron cuenta de que algo andaba muy mal. No había señales de que los niños hubieran huido. No había huellas visibles en el barro ni objetos robados. Era como si Luna y Mateus hubieran desaparecido de la nada. La policía comenzó a registrar el bosque alrededor de la casa, y ese fue el comienzo de uno de los casos más extraños que la región haya enfrentado jamás. La casa de los Gabrieli se encontraba en un camino de tierra en una zona rural de Nueva Escocia, Canadá. El terreno estaba rodeado de pasto alto y árboles frondosos, formando un denso bosque. Tras el paso de un huracán años antes, la zona se volvió aún más peligrosa, con muchos árboles caídos y zonas difíciles de cruzar. Para un niño pequeño, caminar allí habría sido casi imposible. Los equipos de rescate trajeron perros rastreadores, drones y helicópteros. Comenzaron la búsqueda de madrugada, con la esperanza de encontrarlos aún cerca, pero no encontraron nada. Los perros perdieron el rastro rápidamente y los drones no detectaron ningún movimiento. Era como si los niños se los hubiera tragado el bosque. La policía se sorprendió por la falta de pistas. Al final del primer día, nadie sabía qué pensar. La hipótesis inicial era que los niños se habían perdido en el bosque, pero con tantas búsquedas y sin rastro de ellos, esa idea empezó a perder fuerza. Clara lloraba sin parar. Alonso intentó ser fuerte, pero ya mostraba signos de agotamiento.
Todos esperaban que el día siguiente trajera alguna respuesta, pero eso no sucedió. Al segundo día, la policía amplió el área de búsqueda a 4 kilómetros. Incluso con más ayuda, el resultado fue el mismo. Ni huellas, ni ropa, ni sonidos. El terreno era difícil, con muchas ramas en el suelo, charcos de lodo y agujeros. Incluso los adultos con formación tenían dificultades para caminar. Empezó a surgir la pregunta: ¿cómo habían podido 2 niños tan pequeños llegar tan lejos? Los residentes locales comenzaron a involucrarse. Llegaron voluntarios con linternas, radios y equipo, pero también comenzaron a correr rumores. Algunos decían que tal vez los niños no se habían ido solos. Otros hablaban de cosas extrañas en el bosque. Clara evitaba estos rumores. Solo quería encontrar a sus hijos. Mientras tanto, los agentes comenzaron a observar el comportamiento de la pareja. Era normal en investigaciones como esta. Interrogaron a Alonso durante 4 horas. Dijeron que lloraba, cooperaba en todo y que jamás lastimaría a los niños. Pero una vecina dijo haberlo oído gritarle a Mateus el día anterior. Esto tensó aún más el ambiente. Al 4.º día de búsqueda se encontró algo inesperado. Uno de los voluntarios halló un coche de juguete rojo, idéntico al que usaba Mateus. Estaba a unos 2 kilómetros de la casa, entre ramas y lodo. Cerca de él había una pequeña huella que podría haber pertenecido a un niño. El descubrimiento reavivó la esperanza. La policía se llevó el objeto para analizarlo, pero no se encontraron otras señales cerca, ni ropa, ni rastro, ni huellas. La pregunta era: ¿cómo había llegado ese juguete allí? ¿Había caminado Mateus solo todo ese camino? ¿O alguien lo había llevado hasta allí y dejado el juguete como pista? La posibilidad de que una tercera persona estuviera involucrada empezó a cobrar fuerza. Incluso con la nueva pista, la investigación seguía desviada. La policía comenzó a dividir sus búsquedas entre el bosque y los alrededores de la carretera, pero no había testigos, ni grabaciones, ni reportes de ruidos sospechosos. El caso se volvía cada vez más extraño, y la angustia de los padres no hacía más que crecer. Al 6.º día, la policía recibió una llamada anónima. Una anciana dijo haber visto una camioneta blanca estacionada en un camino cerca del bosque el día de la desaparición. Según ella, el vehículo llevaba allí unos minutos con el motor en marcha. Le pareció extraño, pero no vio a nadie subir ni bajar. Al ver la noticia, temió involucrarse. La policía intentó buscar cámaras que pudieran mostrar la camioneta, pero no había ninguna en ese camino rural. Otro residente también dijo haber visto algo similar, pero no pudo identificar el modelo ni la matrícula. La información era vaga, pero al añadirla al coche encontrado, empezó a crear una situación inquietante. A pesar de esto, la policía no pudo confirmar si la furgoneta tenía alguna relación con el caso. Podría haber sido alguien detenido por cualquier otro motivo. Pero Clara quedó conmocionada por la noticia. Empezó a soñar que sus hijos la llamaban y repetía: «Están en alguna parte, lo presiento». Al 8.º día de la desaparición,
La comisaría de policía de la ciudad recibió una carta. No tenía el nombre del remitente ni huellas dactilares. Estaba mecanografiada y contenía una sola frase: «Estás buscando donde no deberías. Se los han llevado». La policía quedó impactada. No sabían si era una broma o un mensaje real. La carta fue enviada para su análisis, pero no encontraron ninguna pista. Clara no se enteró de la carta ese mismo día. Los investigadores prefirieron mantener la información en secreto para no obstaculizar la investigación. Cuando lo supo, días después, se desesperó. ¿Se llevaron a mis hijos? ¿Pero quién haría eso? ¿Y por qué? Repetía una y otra vez. Era difícil de entender. No tenían enemigos. Eran una familia normal, sin deudas, sin peleas públicas. La carta planteó nuevas posibilidades. ¿Y si no se trataba de niños perdidos en el bosque? ¿Y si alguien hubiera estado detrás de todo esto desde el principio? La policía no había descartado nada, pero tampoco tenía pruebas. El bosque, antes visto como el villano de la historia, ahora parecía ser solo el escenario de algo aún más profundo. Algo que nadie quería admitir. Después de 2 semanas, la operación de búsqueda comenzó a disminuir. El clima empeoraba. La lluvia se convirtió en nieve y caminar por el bosque se volvió arriesgado incluso para los profesionales. Las autoridades dijeron que ya no quedaban zonas seguras para buscar. Muchos voluntarios, cansados y sin respuestas, regresaron a casa. La esperanza se desvanecía, al igual que Luna y Mateus. Pero Clara no se rindió. Organizó una última partida de búsqueda por su cuenta. Llevó a amigos, vecinos e incluso a una enfermera del pueblo vecino. Fue en esta expedición que ocurrió algo curioso. La enfermera dijo que la noche anterior había soñado con Luna en un claro pidiendo ayuda. Nadie se tomó el sueño en serio, pero decidieron investigarlo de todos modos. Al llegar al claro, encontraron un lugar abierto, silencioso y extraño. En el suelo, un brazalete infantil roto. Era similar al que llevaba Luna, pero no había forma de estar seguros. No encontraron ninguna otra señal. Eso dejó a todos con la duda. ¿Coincidencia, señal o una cruel provocación? Para Clara, era una prueba más de que sus hijos seguían cerca. Simplemente no sabían dónde. La casa de los Gabrieli, antes llena de risas y juguetes desperdigados, ahora era un lugar triste. La habitación de los niños seguía igual que el día de su desaparición. Clara se negaba a cambiar nada. Yo seguía poniendo la mesa con 4 platos y dejando la luz encendida en el pasillo. Para ella, todo esto era una forma de mantener viva la esperanza. Alonso, por otro lado, empezó a aislarse. Evitaba las entrevistas, dejó de trabajar y empezó a dormir en casa de su madre. Muchos empezaron a pensar que la relación entre él y Clara se estaba deteriorando. El dolor cambia a las personas, y en este caso, nada era igual. No era culpa suya, pero cargaban con una pesada carga, la de la duda y el silencio. La comunidad, que al principio se había movilizado, volvió poco a poco a la rutina. Las búsquedas terminaron. Los medios dejaron de informar sobre ellas.
Y el caso de los hermanos Gabrieli se convirtió en una historia sin resolver más en los registros policiales, pero para Clara era la herida más abierta de su vida, porque el tiempo pasaba y no llegaban respuestas. Incluso después de un mes, algunos detalles seguían atormentando a los investigadores. El juguete encontrado demasiado lejos de la casa, la carta misteriosa, la furgoneta blanca, la huella en el barro. Todo parecía parte de un rompecabezas, pero nadie podía reconstruir el panorama completo. El caso parecía diseñado para confundir. Y lo consiguió. La policía no descartaba la posibilidad de un secuestro, pero tampoco tenía pruebas que apuntaran a nadie. No había testigos directos, no había fotos, no había un mensaje de rescate. Era el tipo de desaparición que solo dejaba preguntas. Y cuanto más pasaba el tiempo, más difícil era creer en una solución. Algunos expertos comenzaron a comparar el caso de los Gabrieli con otras desapariciones misteriosas en zonas rurales. Dijeron que a veces hay cosas que no se pueden explicar, que la verdad no siempre sale a la luz. Pero eso no tranquilizó a Clara. Ella dijo: si nadie más quiere investigar, yo seguiré, porque son mis hijos, y no desaparecieron, alguien se los llevó. Hoy el caso sigue abierto. No ha habido arrestos, no ha habido confesiones, no se ha cerrado. Luna y Mateus Gabrieli siguen desaparecidos. Sus fotos están en carteles por toda la ciudad, en redes sociales, en cartones de leche e incluso en camiones de rescate. Pero no han surgido nuevas pistas. El bosque sigue ahí, la casa también, pero todo parece congelado en el tiempo. Luna y Mateus Gabrieli desaparecieron a plena luz del día. Sin testigos, sin ruido, sin rastros. La puerta estaba abierta, pero no había ninguna señal de a dónde habían ido. La camioneta blanca, la carta anónima, el juguete encontrado demasiado lejos, son piezas sueltas de un rompecabezas que nunca encajan. Y quizás lo hicieron así a propósito. Clara sigue esperando. Duerme con la luz encendida. Pone la mesa con 4 platos. Se repite a diario: están vivos. Lo siento. Pero el tiempo pasa. Y la pregunta sigue asfixiándome. ¿Qué pasó realmente aquella tarde? Si esta historia te dejó con un nudo en la garganta, suscríbete al canal ahora y activa la campanita. Aquí cada caso olvidado tiene voz, y cada silencio puede ocultar una verdad peligrosa. Deja tu comentario, comparte. Alguien podría saber algo, alguien podría reconocer algún detalle, y quizás algún día la verdad finalmente salga a la luz. Porque nadie desaparece sin motivo, y nadie debería dormir sin saber dónde están sus hijos.